oración. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh corazón de Jesús, déjame apoyar mi cabeza en tu pecho para suplicarte que cuides a los sacerdotes cuyas vidas se consumen ante el altar porque son tuyos. Cuando los tienten y los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón, confórtalos en las horas de tristeza, llevándolos a tu costado abierto. Te ruego por los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que han caído en la tibieza. Sacratísimo corazón, toma su corazón y ponlo en el tuyo. Por los que son infieles y están en pecado mortal, levántalos y báñalos con el fuego de tu sangre y tu espíritu. Pero especialmente te pido con todo mi corazón, con lágrimas, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas que mueren en pecado mortal. Corazón de Jesús, fuente eterna de amor y de misericordia, ten compasión de nuestros hermanos y se salven. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar, ¿sí?, con este proceso de formación, ¿sí?, de entronización del Sagrado Corazón de Jesús en mi corazón. Entonces, bueno, como veníamos haciendo el semestre pasado, nada más que ahora vamos a tener un proceso, ¿sí?, un proceso de formación. Entonces voy leyendo y algunas cosas las voy comentando, y si tienen preguntas también, ¿sí? Entonces, bueno, entronización del Sagrado Corazón de Jesús en mi corazón. Entonces, lo que decía la vez pasada, lo que queremos hacer es, porque uno dice, bueno, ¿por qué no hacemos una consagración? Y ya, una novena o un triduo. Si se trata de hacer un proceso de conversión, siempre la vida interior es un proceso, si no es de un día para el otro, no es de una semana, no es de un mes, no es de un año, puede ser toda mi vida, ¿sí? De eso se trata, ¿no? Que Cristo reine en mi corazón, ¿no? Pues la entronización. Pero para que reine en mi corazón, tengo que ir sacando muchas cosas de mi corazón, ¿sí? Y eso se va a tratar. Por eso las tres vías, ¿no? Fundamento de la distinción de las tres vías. ¿Qué son las tres vías? Si algunos lo llaman la purgativa, la iluminativa y la unitiva, ¿sí? Puede cambiar el nombre, pero más o menos eso. Son las tres vías, ¿no? Lo vamos a ver. De eso se va a tratar este día. Usamos de este modo de nombrar las tres vías para acomodarnos al lenguaje tradicional. Más ha de notarse que no son tres vías paralelas o divergentes, sino más bien tres jornadas distintas de la misma vía o camino, o dicho de otra manera, tres grados principales de la vida espiritual, ¿no? Quédense con eso, ¿no? Tres grados, ¿sí?, principales de la vida espiritual. Por lo que pasan las almas que corresponden generosamente a la divina gracia. Entonces son tres grados principales de la vida espiritual, por las que pasan las almas, ¿sí? Cada una de estas vías tienen sus jornadas, de las que indicaremos las más importantes, y que habrán de tenerlas en cuenta los directores. Tienen también diversos aspectos y variedades, que dependen del carácter, de la vocación, del destino providencial de cada una de las almas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Según dice acá, que dependan del carácter, de la vocación, ¿sí? No es lo mismo para un religioso, un sacerdote, que para un laico, una persona que está casada, que tiene familia, ¿sí? De si puede variar, no es todo lo mismo, ¿sí? Dice, pero como dice Santo Tomás, puede reducirse a tres los grados de perfección, según se comienza
se adelanta o se llega por último al término de la vida espiritual aquí en la tierra, según este modo general de entender. Allá se fundada la división de las tres vías sobre la autoridad y la razón, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito, ¿no?, sobre estos dos temas, ¿sí?, como fundamental. De acá, si no hay que, si solamente es una introducción, ¿sí?, es una introducción. La razón demuestra la legitimidad de esta distinción, puesto que la perfección consiste esencialmente en el amor a Dios, ¿sí? Entonces, es decir, la perfección consiste esencialmente en el amor a Dios. Habrá tantos grados de perfección cuantos grados de amor. Así pues, primero, antes de llegar a la perfección del amor, será menester primeramente purificar el alma de sus faltas pasadas y preservarla de las venideras, ¿sí? Siempre queremos, ¿no?, queremos la perfección, queremos amar. Bueno, pero hay que pasar por un camino, ¿sí? Hay que pasar. La pureza de corazón es la condición primera para ver a Dios, para verle claramente en la otra vida. Hoy el Evangelio, y ayer también lo vemos, ¿no? Si estamos, o como ese Evangelio, ¿no?, cuando va a la fiesta y le dice, ¿y qué hace esa persona ahí que no está vestida, ¿no? Entonces la pureza de corazón. O sea, a Dios no se lo puede ver así, sin pureza. La pureza más la pureza del corazón supone la expiación de las faltas pasadas por medio de una legítima y austera penitencia. La lucha enérgica y constante contra las malas inclinaciones que nos arrastran al pecado. La oración, la meditación y los ejercicios de piedad necesarios para fortalecer la voluntad contra las tentaciones. En suma, un conjunto de medios que sirvan para purificar al alma y confirmar en la virtud. Este conjunto de medios es lo que se llama la vía purgativa, la primera vía, ¿sí? Entonces es la primera vía donde va a haber esta purificación, donde vamos a empezar con una purificación, que muchos ya lo han empezado, ¿sí?, pero también, ¿no?, con la oración, la meditación, los ejercicios de piedad, ¿sí?, necesarios para fortalecer la voluntad, ¿sí?, contra las tentaciones. Entonces esa es la vía purgativa, ¿sí?, a grandes rasgos. ¿Sí? Ahora lo vamos a seguir profundizando. Luego que el alma se ha purificado y reformado, ha de adornarse con virtudes cristianas positivas que le harán más semejante a Jesucristo. Se aplica, pues, a seguirle paso a paso y a copiar su interior dechado, ejercitándose en las virtudes morales y en las teologales. Las primeras la aligerarán y fortalecerán. Las segundas comienzan ya a unirla positivamente con Dios. O sea, algunas cosas no vamos a tocar, ¿no?, las virtudes morales y las teologales no podemos tocar todo, algunas cosas sí, todo eso se requiere de una profundización, ¿no? Pero bueno, no se hagan problemas. Si las virtudes morales sí tienen que ver más con la parte humana, lo que yo pongo de mi parte, ¿sí? Vamos a decir, las teologales ya vienen de Dios, la fe, esperanza y caridad, ¿sí? De eso se trata las teologales, ¿sí? Pues la primera la aligeran y fortalecen, como que voy trabajando, ¿no? Voy cada vez venciendo las tentaciones y mis virtudes, por gracia de Dios, van creciendo, ¿sí? La fortaleza, ¿sí?, la prudencia, la templanza, ¿sí? Es decir, también la humildad. ¿Sí? Voy fortaleciéndome, voy haciendo como más fuerte espiritualmente. Pero en ese momento también ya vienen entonces las virtudes teologales. Ahí dice, ¿no?, comienzan ya a unirla positivamente con Dios. Unas y otras se practican paralelamente, ¿sí?, según la necesidad del momento y los impulsos de la gracia. Para mejor llevarlo a cabo, perfecciona el alma su oración, que se torna más y más afectiva, y se esfuerza en amar e imitar a Jesús. Camino entonces por la vía iluminativa.
Que esto lo vamos a estar viendo, si Dios nos da vida, a ver si el próximo semestre, ¿sí? Porque seguir a Jesús es seguir la luz, ¿sí? Por eso vía iluminativa, ¿sí? Y ya lo último dice, llega el momento en que el alma, purificada de sus pecados, aligerada y confortada, dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, no desea otra cosa sino la unión íntima con Dios. Le busca por doquier, aún en medio de las mismas ocupaciones más absorbentes. Se abraza con Él y goza de su presencia. Su oración se simplifica más y más. Es una mirada afectuosa y prolongada, fija en Dios y en las cosas de Dios, bajo la emoción, ora latente, ora manifiesta de las dones del Espíritu Santo. Es, dicho con otras palabras, la vía iluminativa, unitiva, ¿sí? Unitiva. Cierto que estas 3 largas jornadas hay 1000 diversas maneras de hacerlas. Algunas de ellas analizaremos, otras nos las dará a conocer la vida de los santos, ¿sí? Entonces esto es como una estructura, no es que todo sea así. Pero si se dan cuenta, ¿no? Para llegar a la vía unitiva tengo que pasar a hacer un camino. O en ese me desespero, ¿no? Es un proceso. Que algunas personas no puedan crecer muy rápido, sí, pero bueno. Dice, las 3 edades de la vida espiritual según los padres y los principales autores de espiritualidad. Entonces acá vamos a reforzar un poquito, dar como un sustento a estas 3 vías, ¿sí? Testimonios de la Sagrada Escritura. San Pablo nos señala lo que normalmente es propio de la edad espiritual de los perfectos cuando escribe. Esto, no obstante, enseñamos una sabiduría entre los perfectos, sabiduría misteriosa, recóndita, la cual predestinó Dios ante los siglos para nuestra gloria. Ni ojo vio, ni oreja oyó, ni pasó a hombre por pensamiento cuáles cosas tienen Dios preparadas para aquellos que le aman. A nosotros, empero, nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todas las cosas penetra, aún la más íntima de Dios. ¿No es este el objeto de la contemplación de los perfectos? San Pablo escribe igualmente a los Efesios 3:14: Yo doblo mis rodillas ante el Padre, el cual es el principio y la cabeza de toda familia que está en el cielo y sobre la tierra, para que según las riquezas de su gloria os conceda por medio de su Espíritu el ser fortalecidos en virtud en el hombre interior, y el que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que, estando arraigados y cimentados en caridad, podamos comprender con todos los santos cuál sea la anchura y largura y alteza y profundidad. ¿Sí? Este texto muchas veces se toca para el Sagrado Corazón. Y conocer también aquel amor de Cristo que sobrepuja a todo conocimiento. ¿Sí? Ahí dice, y conocer también aquel amor de Cristo que sobrepuja a todo conocimiento. ¿Sí? Entonces el amor a Cristo, para entender el amor a Cristo necesitamos una purificación. ¿Sí? Si no, no vamos a poder. Con la razón yo no puedo. No se pasa, no sé, no lo amo, no sé cómo amarlo. Es decir, claro, porque por mi propia razón, mi entendimiento, mis facultades, yo no puedo. No puedo. Por eso necesito esa purificación. Dice, ¿no es esto lo que caracteriza la edad de los perfectos? La contemplación infusa de los misterios de Cristo y la unión con Dios que de aquí resulta. Vamos a ver que así es, justamente como los padres griegos y latinos comprendieron estas palabras inspiradas que nunca se cansaban de repetir. ¿Sí? Entonces, bueno, algunas cositas, si no lo vamos a decir, porque si no sería muy largo, Notemos de antemano, como muchas veces se ha hecho, que en la vida espiritual de los mismos apóstoles, formados inmediatamente por nuestro Señor, existen 3 fases bastante bien definidas, que corresponden a las 3 edades de la vida espiritual. La primera fase de su vida interior es la de los incipientes, que es la misma vida purgativa. ¿Sí? Vida purgativa, incipiente, va en lo mismo.
Va desde su conversión hasta la pasión, durante la que pasan por una profunda crisis hasta renegar Pedro del Divino Maestro. Inmediatamente se arrepiente y es su segunda conversión, en esa verdadera purificación pasiva que fue la noche oscura de la pasión. Algo parecido sucede con los demás apóstoles cuando, por la gracia del Salvador, vuelven después de haberle abandonado. La segunda fase de su vida interior es la de los proficientes iluminativos, ¿sí? Va desde la pasión hasta Pentecostés. Permanecen todavía llenos de terror. Su fe tiene una necesidad de ser esclarecida, su esperanza robustecida, y su caridad no tiene aún el celo necesario. Vayan pensando, ¿no? Por el celo los apóstoles, ¿no? Que tenían miedo, estaban reunidos, no salían, tenían miedo de que lo asesinaran, que le pasara lo mismo que Jesús, ¿sí? Acuérdense. Esta fase termina con la terrible privación de la presencia sensible de nuestro Señor al subir a los cielos. Entonces tiene que continuar su camino en la fe pura, con la perspectiva de las anunciadas persecuciones, ¿sí? La tercera fase comienza en Pentecostés, que fue para ellos como una tercera conversión y una verdadera purificación pasiva del espíritu. Vamos a ver el tema por qué dice pasivo, ¿sí? Y una transformación espiritual que les introdujo en el camino perfecto, ¿sí? Entonces ahí cuando llega el Espíritu Santo, ellos recién ahí salen y están convertidos, ya no tienen miedo, ¿sí? Es más, se contentan cuando son encerrados en la cárcel, cuando son flagelados, ¿sí? Si uno se va viendo por eso la historia de los evangelios, es algo impresionante, ¿no? Como el círculo, ese círculo se va formando. Y lo va formando Jesús. ¿Sí? Bien. Ella, dice, iluminó grandemente su espíritu y fortificó sus voluntades para predicar por todo el mundo a Jesús crucificado. Si usted ve, no fue por su fuerza. Es decir, volvemos a Pedro, la debilidad de Pedro, ¿no? El miedo de Pedro, ¿no? Cuando confió en su fuerza, ¿sí? Ahí vino el miedo, el terror. Ya después no tiene miedo, pero ya no es obra de él, es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Para predicar por todo el mundo a Jesús crucificado. Esta tercera fase de su vida interior se caracteriza por su unión con Dios, cada vez más íntima, y una oración de sí mismos cada vez más profunda hasta el martirio, ¿sí? Acá estamos viendo algunas como apoyos, ¿no?, de las tres vías, ¿sí? No estamos profundizando, ¿no? Las tres edades de la vida interior y las de la vida corporal. Santo Tomás comparó las tres edades de la vida espiritual con las de la vida corporal: infancia, adolescencia y edad adulta, ¿sí? Así la compara Santo Tomás. Hay entre ambas una analogía que merece nuestra atención e interesa sobre todo fijarse en la transición de un periodo al otro. Admítase generalmente que la primera infancia cesa con el despertar de la razón, hacia los 7 años, a la que sigue una especie de segunda infancia que dura hasta la pubertad, hacia los 14. La adolescencia se ha fijado más o menos entre los 14 y los 20 años. Viene enseguida la edad adulta, en la que se distingue el periodo que precede a la plena madurez y el que hacia los 35 años le sigue hasta la declinación, que es la vejez. Los psicólogos hacen notar que la mentalidad cambia con las transformaciones del organismo. El niño se dirige sobre todo por la imaginación y los impulsos de la sensibilidad. Apenas hay todavía en él discernimiento u organización racional, y aun cuando la razón comienza a despertarse, todavía sigue en gran dependencia de los sentidos. Al salir de la infancia, hacia los 14 años, en la época de la pubertad, tiene lugar una transformación, no solamente orgánica, sino también psicológica, intelectual y moral.
El adolescente ya no se contenta con seguir a su imaginación. Comienza a reflexionar sobre las cosas de la vida humana, a pensar en la necesidad de prepararse para tal oficio o carrera. Y el periodo de transición, llamado la edad sin gracia, no carece de dificultades. Por ese tiempo de la adolescencia, la personalidad moral comienza a esforzarse, con el sentido del honor y de la buena reputación, o bien se deprava y empieza a torcerse, si no es que degenera en anomalía o retraso mental. Y aquí es donde la analogía comienza a ser instructiva para la vida espiritual. Ya veremos que el principiante no pasa a su tiempo al grado de proficiente, o comienza a torcerse, o queda retardado, envuelto en las tinieblas, o como un enano espiritual. La frase, ¿no? El que no avanza, retrocede. Repetía a los padres con frecuencia, particularmente San Bernardo. No querer hacerse mejor es ir hacia atrás, mientras que aspirar constantemente a la perfección es ya poseerla en cierta manera. ¿Sí? Y acá para que se entienda, ¿no? Sigamos la analogía, ¿no? Si la crisis de la pubertad física y moral a la vez es un momento difícil de atravesar, algo parecido acontece con otra crisis que podríamos llamar ya de la primera libertad, que introduce al adolescente en la edad adulta hacia los 20 años. El joven que físicamente se halla en esa edad, completamente formado, está a punto de ocupar su lugar en la vida social. Muchos atraviesan desastrosamente este periodo, abusando de la libertad que Dios les ha dado, y como el hijo pródigo, la confunden con el libertinaje. Al contrario del adulto que se desarrolla normalmente y se encausa por el buen sendero, se preocupa de las cosas de la vida individual, familiar y social, con criterio superior al del adolescente, ¿no? Y se interesa por cuestiones de mayor trascendencia. Funda un hogar para ser, a su vez, un día un educador, a menos que haya recibido de Dios más elevada vocación. Algo parecido acontece en la vida espiritual. Cuando el proficiente, ¿sí?, el de la vida iluminativa, ¿no?, que es, por decirlo así, el adolescente espiritual, llega a la edad superior de los perfectos, su mentalidad se eleva espiritualizándose y se sobrenaturaliza más y más. Comprende con mayor perfección no solo las cosas de la vida individual, familiar y social, sino también las que pertenecen al reino de Dios o de la vida de la Iglesia, en cuanto se relacionan con la vida eterna. ¿Sí? Entonces acá, es decir, lo que vamos a seguir, ¿no?, para ir entendiendo todo esto, lo que nos dice Santo Tomás, ¿no? Quisiéramos subrayar aquí particularmente las diferencias que separan las tres edades de la vida espiritual y exponer cómo se realiza la transición de una a otra. Como lo nota Santo Tomás, existen diversos grados de caridad según las diversas obligaciones que el progreso en esa virtud impone al hombre. El primer deber que le incumbe es evitar el pecado y resistir los halagos de la concupiscencia que nos impelen en sentido opuesto a la caridad. Es el deber de los incipientes, en quienes la caridad tiene que ser alimentada y sostenida para que no desaparezca. Entonces, por eso lo podemos relacionar con, con la niñez, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar por la imaginación, ¿sí?, por los sentidos. De eso se trata, ¿sí? Es decir, por eso hace la relación, una analogía a Santo Tomás de los niños, ¿no? Después viene la adolescencia, después viene ya como uno más maduro, podríamos decir, ¿sí? Y entonces por eso hace esa analogía, porque los incipientes, en la vida purgativa, estamos como los niños. Nos dejamos llevar por los sentimientos, ¿sí?, la imaginación, ¿sí? Dios ya no me habla, ya no me dice nada, ya no siento, me pongo a llorar, ¿no?, como un niño, ¿no? Me enojo con Él, ¿sí?, porque estoy en una vida todavía, ¿sí?, me enojo y dejo de hacer oración, me enojo con Él.
Y entonces ya como que mi fe, si me enojo y ya hasta puedo llegar a no ir a misa, ¿sí? O dejar la oración. Y si esto no es para mí, entonces estamos en esa vía, ¿no? Como niños, ¿sí? Un segundo deber viene después, velar. Por eso acá dice, ¿no? El primer deber, evitar el pecado, ¿sí? Lo primero es evitar el pecado, ¿sí? Y resistir los halagos de la concupiscencia, que nos impelen en sentido opuesto a la caridad. Entonces, ¿qué significa eso, no? Resistir al pecado mortal, primero, ¿no? A los pecados veniales, sí, muy evidentes. Eso es una. Y resistir, ¿sí? La concupiscencia la concupiscencia me tira, ¿sí? A buscarme a mí, al amor propio, a buscarme los sentidos, a los placeres, ¿sí? A lo que me tira muchas veces el cuerpo, ¿no? Entonces ahí voy. Y que me hace fijar en mí mismo, en mi egoísmo. Entonces esa es la primera fase, ¿no? No quiero redundar porque lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿no? Un segundo deber viene después, velar para ir creciendo en el bien. Y esto es propio de los proficientes, que se esfuerzan sobre todo en conseguir que la caridad se fortalezca y desarrolle, ¿sí? Ya voy creciendo en el bien, ¿sí? Me esfuerzo por conseguir, ¿sí? La caridad, que se fortalezca y se vaya desarrollando, el amor, ¿sí? El tercer deber es aplicarse principalmente a unirse con Dios y gozar de Él. Es lo propio de los perfectos, que desean verse libres de las ataduras del cuerpo y morar con Cristo, ¿sí? Eso ya sería como los santos. Ajá, ya una etapa ya muy, muy elevada, ¿sí? Tales son las 3 etapas en el camino de la santidad, pero lo que importa añadir, y esto ha sido admirablemente tratado por San Juan de la Cruz, es la transición de una edad espiritual a otra, transición análoga a la que existen en la vida corporal. Así como para pasar de la infancia a la adolescencia se presenta la crisis de la pubertad, una crisis parecida existe en el paso de la vía purgativa de los incipientes a la iluminativa de los proficientes. Esta crisis ha sido descrita por muchos de los principales tratadistas de espiritualidad, sobre todo por Taulero y aún más por San Juan de la Cruz, con el nombre de purgación pasiva de los sentidos. Por el padre Lamagnier, jesuita, con la denominación de la segunda conversión. De hecho, tal crisis recuerda la segunda conversión de Pedro durante la oscura noche de la pasión, ¿sí? Aquí el principiante generoso que corre el riesgo de quedar atascado en numerosas faltas de las que no tienen conciencia y particularmente detenerse en los consuelos sensibles de la vida piadosa, queda privado de ello para ser introducido en un camino espiritual mucho más desembarazado de los sentidos. Y él encuentra en la misma aridez un comienzo de contemplación que el Espíritu Santo le concede para forzarle a seguir adelante. Entonces acá viene un periodo, ¿no?, que lo vamos a estar viendo también, que es un proceso de transición, que aún se cuesta, ¿sí? Como de desierto. De desierto, ¿no?, de purificación. Pues dices, pasiva de los sentidos. Pasiva porque ya empieza a actuar mucho Dios, mucho, y el Espíritu Santo, ¿sí? Empieza a actuar muy fuerte. Y algunas veces, sí, me cuesta, ¿no? Me cuesta lo que me está pidiendo Dios, ¿sí? Me cuesta. Y bueno, así lo llama San Juan de la Cruz, noche oscura, ¿sí? Esta es la segunda parte, la más difícil, ¿no? La una noche o purgación será sensitiva, con que se purga el alma según el sentido, acomodándolo al espíritu. La sensitiva es común y acaece a muchos, y estos son los principiantes. Comienzan estos a ver claro que es preciso ser verdaderamente pobres de espíritu
y humildes para crecer en la caridad, que hay que renunciar a todas las niñerías, burdas o sutiles, de la vanidad, del orgullo y de la sensualidad espiritual. O sea, acá empieza una purificación mucho más fuerte, que le llama noche oscura. ¿Sí? Sensualidad espiritual, se refiere al sentir, Sí. que es bonito, que todo es eso, ¿no? Sí, es eso. Luego añade el santo doctor, estando ya en esta casa de la sensualidad sosegada, como a los niños, ¿no? Es decir, ya va creciendo, ¿sí? Entonces ya está sosegada, está tranquila, no me dejo llevar por los sentidos, por la carne, ¿sí? Ya no me dejo llevar. Y dice, sosegada, esto es mortificada, sus pasiones apagadas y los apetitos sosegados y adormidos por medio de esta dichosa noche, la purgación sensitiva, salió el alma a comenzar el camino y vía del espíritu, que es el de los aprovechantes y aprovechados, que por otro nombre llaman vía iluminativa o de contemplación infusa, con que Dios de suyo anda apacentando y reficionando el alma, sin discurso ni ayuda activa de la misma alma. Tal es, como hemos dicho, la noche y purgación del sentido en el alma. Entonces, tranquilo, ¿no? Así, no se desesperen porque, bueno, San Juan de la Cruz es duro, ¿sí? No es para todo, ¿sí? Es decir, entonces, vamos a ir entendiendo de a poco lo que él dice acá, pero para que lo tengan, ¿sí?, presente, él habla, ¿no?, de una purgación de los sentidos, y ya que esa es activa y pasiva al mismo tiempo, y ya después pasa una noche oscura, y como la pasó en la prisión, ¿sí?, 8 o 9 meses, en la noche oscura, que la purgación ya vamos a ver de la voluntad, y es mucho más profunda. Y es, como él dice, ya no es tanto lo que yo puedo hacer como lo que Dios hace en mí. Sí. ¿Podría darnos unos ejemplos de lo que es la purgación activa y la purgación pasiva? Es decir, por ejemplo, una purgación activa de los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, uno está a comer mucho, ¿no? Entonces ahí ando, ¿no? Me agarro esto, ¿no? Voy a la heladera, al freezer, agarro esto, ¿no? No me contengo, ¿sí? Es decir, tengo hambre, como decía un autor, ¿no? Tengo hambre, como, tengo sueño, duermo. Todo lo que el cuerpo me pide lo hago, ¿sí? Y ahí viene después la lujuria, viene después el rencor, viene la murmuración, la mentira. Me dejo llevar, ¿sí? Y eso es. Entonces tengo que luchar contra eso. Por ejemplo, el no comer, no tanto, ¿sí?, a la gula. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya activa es que yo, no, me hace mal. Y como que estoy siempre pensando en la comida, ¿no? La comida, ¿no? Entonces ya no pienso tanto, ahí voy, no, me mantengo, no tengo que, ¿sí? Eso sería algo activo, ¿sí? Y ya pasivo, bueno, tiene que ver ya más profundo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la murmuración, la crítica, ¿no? El amor propio, mi soberbia. Y algunas veces no es que yo digo, ya no hoy no voy a ser soberbio, ¿no? Entonces necesito una purificación, claro, activa también, porque tengo que poner en un medio, pero pasiva, porque Dios me tiene que purificar eso, lo tengo que dejar. ¿Yo qué tengo que hacer? Y bueno, comulgar, ir al sagrario, rezar, meditar, hacer oración, Santo Rosario, lectura espiritual, ¿sí? Tengo que propiciar eso. Si no lo propicio, no lo voy a lograr. Dios no puede actuar sino, ¿sí? De eso se trata. Hablando en otro lugar de las almas adelantadas, noche oscura, San Juan de la Cruz trata de las imperfecciones propias de los aprovechados o proficientes, que en ello todavía dice cierta rudeza
¿sí? Rudeza, natural, distracción y exteriorización del espíritu, presunción sutil y secreto orgullo. Estos defectos demuestran la necesidad de la purificación pasiva del espíritu para ingresar en la vía unitiva perfecta, propia de aquellos que, como dice Santo Tomás, se esfuerzan por unirse a Dios y gozar de Él, y desean partir de este mundo para morar en Cristo, con Cristo. ¿Sí? Entonces dice, esta prueba de la purificación pasiva del espíritu es una crisis análoga a la que tiene lugar en el orden natural, cuando el adolescente llega a la edad adulta y empieza a hacer uso, quizás a costa suya, de su libertad, primera libertad. Hay aquí en el orden espiritual una tercera conversión, o mejor, una transformación del alma que recuerda lo que fue el día de Pentecostés para los apóstoles, cuando después de haber estado privados de la presencia del Señor, que había subido al cielo, fueron iluminados y fortalecidos por el Divino Espíritu, que de este modo los preparó para las persecuciones que habían de sufrir y los convirtió en santo ministro del Salvador. ¿Sí? Entonces, pues San Juan de la Cruz describe evidentemente el alentamiento espiritual tal como se manifiesta en los contemplativos. ¿Sí? Voy a saltar un poquito esto, ¿sí? Para, donde dice a manera de resumen, ¿sí? ¿Se ubican? Vamos a saltarnos hasta ahí. Se presenta a continuación una descripción sintética parecida a lo que nos legaron los grandes santos. En los principiantes, cuando terminamos, aparecen con el primer grado de la caridad las virtudes iniciales o el primer grado de mansedumbre, paciencia, castidad y humildad. La mortificación interior y exterior les hace evitar cada vez más los pecados veniales deliberados y hace que salgan inmediatamente el pecado mortal, si en él hubieran caído. Existe en ello la oración vocal, ¿sí? Y la meditación discursiva, eso también lo vamos a estar dando, que tienden a convertirse en oración afectiva simplificada. Es una oración vocal, pues discursiva, y una oración afectiva. Hay de tiempo en tiempo inspiraciones especiales del Espíritu Santo, pero poca preparación para aprovecharse de ellas. La docilidad a ese divino Espíritu es débil. El alma tiene sobre todo conciencia de su actividad y debe reconocer frecuentemente su pobreza. Ve bien palpable el alma esa pobreza en la crisis de sensible aridez de la purgación pasiva de los sentidos. Purgación dolorosa que sobrelleva con más o menos perfección y señala la transición a la vía iluminativa plena y verdaderamente digna de tal nombre. En los proficientes avanzados, junto con el segundo grado de caridad, hacen su aparición las virtudes sólidas y no ya las iniciales, particularmente la dulzura y la paciencia, una humildad más fundada que inclina a la benevolencia con el prójimo, y el espíritu los tres consejos de pobreza, castidad y filial obediencia a Dios, que ve presente en los superiores a los que la obediencia les somete. Con esta sólida virtud comienzan a manifestarse los dones del Espíritu Santo, principalmente los menos perfectos de temor, ciencia y piedad. El alma más dócil ya aprovecha mejor las inspiraciones e ilustraciones interiores. ¿Sí? Ahí dice, ¿no? En este punto, si el proficiente responde con generosidad, comienza de ordinario la oración infusa. ¿Sí? Infusa. ¿Sí? En actos aislados de contemplación de esa misma naturaleza durante la oración adquirida de recogimiento. Más tarde y poco a poco sigue, si el alma es fiel, la oración de recogimiento sobrenatural, de quietud y bueno, después sigue, ¿sí? Pues ahí está, ¿no? Y ahí tienen después lo terminan de leer, ¿no? Tienen un cuadro, ¿sí? Tienen un cuadro donde resume, ¿sí? Los principiantes, proficientes, perfectos, ¿no? Ahí tienen los grados de caridad, virtudes, dones, purificaciones, moradas, y dice Santa Teresa, ¿no? Por una referencia. Ahí tiene vía purgativa, vida ascética,
Después vía iluminativa, umbral de la vida mística, y la vía unitiva, vida mística. ¿Sí? Y ahí tienen todos, ¿no? Entonces, como un resumen, ¿sí? Para que lo puedan leer, ¿sí? Le va a ayudar mucho. Esto es como un soporte, ¿no? Para ver que estas 3 vías no es un invento, sino que es algo necesario. ¿Sí? Es necesario para que Cristo reine en mi corazón. Pues una vez parece difícil, es decir, lo que trata de hacer los autores es como esquematizarlo para que lo podamos entender. Y eso es algo muy bueno. ¿Sí? Pues si no, estamos como perdidos, ¿no? No sabemos para dónde vamos, en qué situación estamos, dónde tenemos que ir, cómo estoy, cuál es mi alma, cómo está mi espíritu. No lo sé muchas veces. Y esto es una guía que me ayuda a entenderlo y a razonarlo y a ponerlo en práctica. ¿Sí? Y después un modo atinado de usar de esta distinción. No nos vamos a cegar, ¿sí? Pero para que lo puedan leer en su casa. ¿Sí? Y ya siguiendo el programa que se lo dimos, si no los tienen, bueno, pues se lo hacemos llegar. ¿Sí? Ahí vamos siguiendo el programa que ya se les dimos, ¿no? Entonces queríamos, empezar con esto para ver la importancia que tiene la vida espiritual. ¿Sí? Son 3 vías y es importante que la tengamos presente. ¿Sí? Entonces, sé que vamos iniciando, que hay muchas dudas o no sé, a veces le puede dar miedo, no sé, o incertidumbre, no sé, qué sé yo. Pero no sé si hay alguna duda, pregunta, pues, algo que quieran saber. Yo creo que esto más que nada todavía no nos estamos metiendo de lleno, entonces no se preocupen. ¿Eh? No, si ahora vamos a desglosarlo. Es una introducción, ¿no? Es un soporte para ver las 3 vías, que no es algo que uno lo saca de la nada, sino que eso ya viene de la tradición, ¿sí? Que se dejó, pero hay que retomarlo. Es fundamental, ¿sí? Fundamental. Entonces, vamos a dejarlo acá, vamos a tomar un café, despertarse y vamos a la hora santa, ¿sí? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.